Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Amigos, hoy estamos en esta nueva sección a la que los hemos invitado. Es esta sección que hemos denominado Al Maestro con Cariño. Y hoy pues estamos con ese sentimiento precisamente de mucho cariño porque estamos con una amiga muy querida. Ella es una persona muy preparada en el ámbito de la docencia, tiene una formación muy, muy amplia y esa es una de las grandes razones por las que nos da mucho gusto poder platicar con ella temas que seguramente van a ser de interés para todos. Entonces, permítanme saludarla. Hola Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lili, buenas tardes. Aquí, mira, muy contenta con tu invitación. Qué bueno, Irene, pues me da mucho gusto, como lo decía al principio, comenzar a platicar contigo. Yo sé que tú tienes muchos alumnos, muchas generaciones ya que te van a identificar de inmediato, pero como habrá muchas personas que quizá, aún conociéndote, no sepan muy bien de tu trayectoria, a mí me gustaría comenzar por ahí, Irene, si nos platicas un poquito sobre esto que yo hablaba al principio, sobre esta formación tan amplia que tú tienes. ¿Por qué no nos cuentas en qué consiste esa formación? Bueno, a ver, un poco como para ir analizando por separado lo que de alguna manera va junto, ¿no? Por mi formación, me imagino que te refieres a la formación profesional, digamos. Sí, a tu formación académica. A la formación académica, exacto. Porque luego, y es un tema que me interesaría dedicarle un ratito, es el tema de la formación como docente, ¿no? Sí. Que aunque se entrecruzan, digamos, creo que también vale la pena señalar en dónde se entrecruzan y en dónde hay que pensarlos también de manera diferenciada. Mi trayectoria de formación en esta situación siempre un poco difícil de ir como entre uniendo y separando, ¿no? Que es entre la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Porque pues, todo el mundo sabe que al menos como tal no existe la licenciatura, al menos que yo sepa que ya exista la licenciatura en psicoanálisis, ¿no? Entonces uno empieza por estudiar la licenciatura en psicología. Entonces yo estudié la licenciatura en psicología en lo que por ese entonces era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Ahora FES Iztacala, pero en ese momento estábamos a 2, 3 años del arranque de este proyecto de la nueva universidad, que implicó la creación de nuevos campus, de nuevos establecimientos de la universidad, pero de manera descentralizada. Cosa que no es menor, como momento político, tanto de la universidad en particular, de la UNAM en particular, como de la Escuela de la Educación Superior en general, porque hubo varias cuestiones muy importantes de subrayar. Una de ellas fue el tema de la masificación, ¿no? de la educación superior, lo que dio la posibilidad de que sectores sociales que quizá en otro momento no hubieran podido acceder a la educación superior, lo hubieran podido hacer. Y yo estoy en ese segundo caso, ¿no?
Luego otro punto también muy importante fue el aumento, el incremento tan significativo de la presencia de mujeres. Ujú. Como resultado de ese proceso de masificación también dio un giro impresionante, ¿no? Un incremento muy importante en la matrícula, el mayor número de mujeres, y particularmente en algunas carreras, como es la psicología, ¿no? Otro punto también que creo yo que vale mucho la pena tener presente, ¿no? La mayor presencia femenina en la universidad. Y por último, y también nada despreciable, la apuesta a formas de pensar tanto la propuesta en contenidos, la propuesta curricular, como la forma de transmisión, ¿no? La propuesta pedagógica, para hablar propiamente dicho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, había todo un proyecto de innovación. Y en ese proyecto de innovación, en el campo de la psicología y particularmente en Iztacala primero y en Zaragoza después, lo que se caracteriza es por un predominio de una corriente teórica que es el análisis experimental de la conducta. Entonces, no era la única escuela, pero bueno, ahí era o esa, ¿no? Propuesta teórica. Entonces, mi formación empieza así, Lili. O sea, al menos formalmente en el papelito tenía una propuesta 100% análisis, desde la propuesta del análisis experimental de la conducta, tanto en cuanto a los contenidos como a la tecnología educativa. Esto es la propuesta pedagógica. Por ahí hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que la leí. La propuesta era que el egresado iba a salir sin déficit y sin excesos en su formación. O sea, como bien cocido. Yo no entendía cómo se podía salir sin. Sí. Exactamente. Bueno, ¿por qué es importante partir obviamente de esta caracterización, entre otras cosas? Porque, bueno, no fue una propuesta que hiciera eco en mí, que encontrara eco en mí, ¿no? Ujú. Entonces eso llevó, por un lado, a tener un mayor interés en lo que había por ahí, a pesar de, ¿no? De la propuesta que se salía de esto, ¿no? Y entre eso que se salía era una propuesta más de orden epistémico, que era pensar el problema de la teoría, la problemática de la teoría de las ciencias sociales, y por ahí se empezaba a incluir algunas posibilidades de pensar el campo del OPSI como un campo heterogéneo, ¿no? Como un campo con otras posibles formas de pensar y de hacer el OPSI. De ahí entonces que ya con esa inquietud, con ese gusanito, yo entro terminando la carrera a un seminario de actualización justamente en teoría de las ciencias sociales. Y es lo que me va a brindar el acceso a la docencia. Ujú. Porque terminando ese curso intersemestral, es que se nos hace la invitación, que era una cuestión muy común, ¿no? Un semestre eras alumno y al siguiente semestre ya eras maestro. Fue una historia muy recurrente, ¿no?
porque además no había maestros, o éramos los que habíamos salido o no había, ¿no? O al menos no interesados, que también es otra cosa. Entonces, iniciaste con la docencia, ¿a qué edad? A los 21 años. A los 21 años. ¿Y cómo sientes ahí el tema de la O sea, un vocación? semestre concluí y al otro semestre yo ya era... Formalmente, mi contrato decía ayudante de profesor, pero pues nunca conocí a quién le ayudaba. Ah, porque, porque en realidad era asumir como profesor asignatura, ¿no? Todas las tareas y todas las funciones, ¿no? ¿Y tú te imaginaste alguna vez que serías docente? Ahí está otra, ahí donde uno tiene que ir haciendo, no ese entramado, no ese, no, no como proyecto consciente, deliberado, no, definitivamente no. Mi idea cuando, cuando opto por la psicología, que además fue una decisión, uno dice de al momento, por supuesto que no, ¿no? Así lo registra uno, pero por supuesto que ahí este tema de la elección es también un proceso. Mi interés primero era estudiar odontología, imagínate. Y por eso me voy al área 2. Y para bien o para mal, ahí está la psicología, ¿no? Y digo para bien o para mal porque hay otras instituciones en las que definitivamente no está en el área químico-biológicas, ¿no? Entonces, entro a estudiar psicología más bien con una fantasía de ser psicóloga clínica y tener consultorio y bueno, lo que al paso de los años termino haciendo, ¿no? Pero en ese momento era esa mi fantasía. Y cuando llego a Iztacala y lo que me encuentro son ratas y pichones y una propuesta radicalmente diferente a toda esta cuestión así más de, ay sí, y el diván y la personalidad, y muy intuitivo si quieres, ¿no? Pero bueno, ese era mi proyecto. Más bien en mi interés por buscar o acercarme, allegarme de aspectos teóricos, de otras lecturas, de otros autores que no había tenido yo a lo largo de la licenciatura, que entró a dar clases, porque además el seminario no tenía como título posibilidad de entrar a dar clases, no, era curso de actualización para, ¿no? Y ya, ahí hubo la invitación, no solo a mí, a varios compañeros que inclusive a la fecha siguen siendo afortunadamente mis compañeros de trayectoria, de tránsito en Iztacala, ¿no? Y ahí es cuando, pues con todo esto, como muchas veces pasa en la vida, ¿no? Entre la fantasía, el gusto y demás, ¿no? El reto, pero pues también en la angustia, la ansiedad de empezar a ejercer un rol, un lugar, una función que no estaba prevista. Inclusive yo por ese entonces estaba trabajando en Comunidad Down, en la parte de ahí, el trabajo más tutorial con los chicos, y me ofrecían que me quedara a trabajar ya con ellos de tiempo completo.
Y yo dije, acá en la universidad me ofrecían únicamente 12 horas, ¿no? Pero me jaló la universidad y no me arrepiento. A la fecha. ¿No sentiste como cierta incomodidad, cierto conflicto de decir yo pensaba estudiar tal cosa y de pronto estoy ejerciendo una práctica inesperada, digamos, ¿no? Estás en un lugar que no te habías propuesto. ¿Eso fue para ti algo que te hubiera causado un conflicto en un momento dado o muy por el contrario, fue algo que te causó mucho gusto? Fue algo que me generó mucha ansiedad. Ajá. Porque, bueno, preparar las clases, ¿no? Entrar a dar clases con grupos que pues les llevabas en el mejor de los casos 2, 3 años de diferencia de edad, o inclusive gente mayor que tú, ¿no? Pero al mismo tiempo, y yo creo que pues afortunadamente fue la parte que ganó en mí, pues con un gran placer, con muchísimo gusto, disfrutándolo muchísimo. Y creo que acá el principal recurso que jugó en ese momento para que la docencia no fuera una cuestión amenazante, sino una cuestión muy disfrutable, fue que era un trabajo en el que ibas acompañado, porque había los seminarios de formación continua, en donde cada lunes, creo era, o así, una vez a la semana, nos reuníamos todos los que dábamos, los que impartíamos la misma materia, a discutir los materiales, a preparar las conferencias, a preparar las tutorías, ¿no? Y además, pues esos grupos pues iban encabezados por personas que tenían una trayectoria, pues académica en la docencia, pues por lo menos unos años más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, yo nunca me sentí sola. Estás sola y lo tienes que asumir cuando entras al salón, pero llegas con un respaldo de un grupo que además, con el que además compartes un espacio que eran las áreas de cubículos, en donde había permanentemente un intercambio, ¿no? Desde se intercambiaban fotocopias, experiencias, consejos, cómo te fue, cómo le estás haciendo aquí, ya conseguiste tal material. Situación que luego se va perdiendo y actualmente no existe, cosa que es muy lamentable. Pero en este momento, y ajá, dime. Sí, justo, creo Sí, que pregúntame, Lili. no, sí, creo que es muy interesante esto que dices que se va perdiendo, que actualmente no existe, porque esta primera parte que nos narras queda muy clara, parece, ¿no? Aunque era un lugar sorpresivo, pero no era un lugar improvisado. Realmente todos los que entraban ahí llevaban además de su formación profesional, que tú hasta ahorita nos has platicado solo de la licenciatura, pero evidentemente tú estudiaste una maestría, eres doctora, estudiaste un doctorado, es decir, te fuiste Pero eso formando. fue después. Sí, vaya, pero sí te fuiste formando permanentemente de forma académica, pero como dices Sí. también, la docencia implicó otro tipo de formación paralela, de tal manera que tú llegabas frente al grupo, frente a esa gran responsabilidad, porque creo que ahorita lo transmitiste así, aludiste a eso, a sentirte frente a esa responsabilidad siendo tan joven, ¿no? Con toda la ansiedad, con toda la angustia que eso implicaba, pero sabiendo que había un grupo de respaldo. Hasta ahí vamos. Me dices, ese grupo, ese intercambio, ese compartir,
esa posibilidad de elaborar con los propios compañeros lo que cada quien iba enfrentando, ahora no existe. ¿Por qué no existe ahora? Uh-huh. Porque en ese momento, y por eso te decía que era importante ubicar el momento de este proyecto de la nueva universidad, ¿no? Justamente estaba previsto institucionalmente que había que acompañar en el proceso de formación a los nuevos docentes. Entonces, inclusive cada escuela, cada FES, cada ENEP tenía su departamento de apoyo pedagógico y estaban asignados a las diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, en Iztacala había, personajes de primera. Estaban Alfredo Furlán, estaba Eduardo Remedi, Monique Landesman, Eli Morales estaba como parte del departamento de pedagogía, y nos impartían cursos con cierta regularidad, ¿no? En el que justamente pues era como trabajar lo que implicaba ser docente, lo que implicaba, y no en un nivel técnico exclusivamente, sino más bien en otra parte, ¿no? Como poder pensar la importancia de la vinculación con el alumno y bueno, sí, estaba toda la propuesta curricular, pero también cómo acercarlo a los alumnos. Y aparte de que existía este departamento que luego se desaparece, o sea, ya no hay dinero, se acabó, ¿no? Y se va. Ese proyecto deja de tener recursos, ¿no? Y tú sabes que, pues, un programa sin presupuesto, pues no es programa, ¿no? Y luego también institucionalmente estaba previsto que parte de tu nombramiento incluían horas para ese seminario, para llegar a ese seminario cada 8 días y horas para preparar material. Entonces, muchas veces eran más horas, sobre todo si tenías un contrato chiquito, en la que le dedicabas a preparar la clase que lo que estabas en la clase misma. Pero, digamos, era irte preparando. Entonces, tú podías tener, suponte, un contrato de 12 horas, creo que por ese entonces era así como lo mínimo que te contrataban, por un contrato de 12 horas, y de esas eran 3 para la formación del seminario de formación docente y 3 para la elaboración y preparación de material docente. Y cada uno de los jefes de las áreas académicas no nada más se involucraba, sino que ponía metas, ¿no? Tenemos que hacer antologías, tenemos que hacer rutas críticas, tenemos que revisar el programa, y había una intensa vida académica. Porque era parte de lo que les dijeron, también te estaba pagando, ¿no? Y pasa lo mismo. Llega un momento en el que se retira todo ese presupuesto y entonces todo se convierte, sobre todo para el profesor asignatura, en horas frente a clase. ¿Y con quién, a qué hora o cómo preparas tu clase? Pues es tu problema. Deja de ser un problema institucional o un tema o una preocupación institucional, deja de ser una actividad colegiada y pasa a ser una responsabilidad individual, ¿no? Y por eso se pierde. Por eso se pierde, ¿no? Y es lo que, sí, es lo que prevalece hasta nuestros días, esa preocupación
que era colegiada, que era compartida, se ha convertido en una preocupación individual y la tarea docente en una tarea individual también. Sí, Sí. sí. Y, Mira, de hecho, Lili, por ejemplo, cuando yo veo a compañeros que por supuesto se van sumando a la docencia, pues permanentemente, no hay cambios en la planta docente por muchas razones, los que se jubilan, los que se cambian, lo que sea, ¿no? Y bueno, hay un reemplazo por nuevos compañeros, nuevas compañeras. Cuando yo los veo, sí pienso que los dejamos muy solitos, porque luego se acercan a ti, ¿no? O a algún compañero, así como dicen, bueno, pues tú tienes más experiencia a lo mejor y me puedes orientar en esto, pero es un ejercicio total y absolutamente ya de interés y de posibilidad personal. Ya no es una situación institucionalmente prevista y formalizada. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta tal cual, hoy por hoy, el tema de tu formación docente, de tu actualización docente, es un tema de cada quien. ¿Cómo lo transite? ¿Por qué derroteros lo lleve o no lo haga? Problema de cada quien. Ok, pero Problema de... sí, problema de cada quien, pero se traduciría en riesgos en el ejercicio, tendría algunos efectos en el ejercicio, tanto para el grupo, para los grupos que se asumen, como para el propio docente. Mira, yo no sé si yo lo pondría en términos de riesgo. Yo simplemente lo podría poner en términos de, pues es otro modo, ¿no? Tú lo Otro pondrías en esos estilo. términos. Uh-huh. Sí, porque pues como yo no lo viví, como ahora ellos lo viven, no sé si realmente ellos lo vivan como riesgo o no riesgo. Sí, lo pensaba justo Hay en el compañeros. sentido, perdón, lo pensaba justo en el sentido que tú hablabas de la posibilidad de intercambiar, de enriquecer, de hablar de las ansiedades, de entrar con esa responsabilidad y sentirse respaldado por un programa, por un grupo colegiado. Y de pronto así, como parece que ocurre ahora, es como el maestro con sus propios recursos entra al ruedo en un momento en que la escuela ya no es la misma también en términos de que el maestro no goza del mismo lugar de saber, de un supuesto saber reconocido por los alumnos. Entonces, Sí. considero que ahí implica pues otras cosas que a lo mejor tú dices, no precisamente en términos de riesgo, pero en términos de dificultad. Sí, quizá, más bien, ¿no? Para no ponerlo, pero sí, ahorita que te escuchaba, Lelia, o sea, por ejemplo, pienso en autores como Ada Abraham, ¿no? O como Esteves, que hablan de cómo la docencia puede ser una profesión de riesgo, ¿no? De riesgo subjetivo, ¿no? Creo que justamente cuando asumes esta actividad como parte de una grupalidad, ¿no? Que comparte día a día, objetivos, retos, es mucho más llevadero el asunto que si simple y sencillamente es, mira, este es tu programa o bájalo de la página y hazlo, Uh-huh. ya, ¿no? Sí, en ese sentido sí, o sea, y creo que yo no lo quiero poner en términos de riesgo porque a lo mejor para alguien no es riesgoso, ¿sí me explico? Pero en términos quizás sí como de una fragilidad subjetiva, ¿no? O de eh, una pérdida de referentes colectivos y grupales, ¿no? Sí,
sí, definitivamente, sí. Este, e inclusive, por ejemplo, cuando lo llegamos a comentar con los compañeros, suponte los que tienen 1, 2 o 3 años que entraron y te dicen, oye, es que eso estaría muy bien que se siguiera haciendo. Sí, claro. El punto acá es que eh, no existen ya, no existen, pues las condiciones institucionales que se traduzcan en el apoyo y en el reconocimiento a esa actividad, ¿no? Entonces, pues ahí queda como, pues, simplemente decir, pues sí, sí estaría bien. Y retomando esto que tú comentabas hace rato de cómo uno siguió estudiando, yo creo que inclusive fue como efecto también de esa misma grupalidad, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, y no digo que forzosamente eso haya pasado en toda la UNAM, pero bueno, te estoy hablando desde mi experiencia, muchos de nosotros nos titulamos prácticamente con un mes de diferencia, todos, y como resultado de un trabajo al interno de un seminario de titulación, con un proyecto académico compartido, pero también cada quien lo tomó, ahora sí que le dio su sesgo personal, ¿no? Y bueno, llegar y que también sea tu tema de conversación, ¿no? De cuánto escribiste, en qué capítulo ya vas, eh, eh, pues es una actividad que aparte que te daba como esos referentes para vincularte con el grupo, pues también te daba el ánimo y el impulso, ¿no? Porque pues ahí íbamos juntitos y terminando de titularnos, así casi como, y el siguiente punto era, ¿y ahora dónde la maestría? ¿No? Como parte, sí, por supuesto, de un proyecto personal, pero también como parte de una grupalidad, ¿no? Ujú. Pues, al rato todos los que habíamos entrado más o menos en el mismo periodo, pues estábamos ahora en el proyecto de la maestría, ¿no? Y también bajo esa expectativa de cómo se nutrían mutuamente los proyectos, ¿no? O sea, ¿qué de lo que estabas tú estudiando en la maestría, suponte, en la UAM, Xochimilco, porque muchos hicieron sus maestrías en la UAM, Xochimilco? Bueno, como lo que estabas leyendo allá, los temas que estabas trabajando allá, los autores que estabas conociendo allá, pues venías y los compartías con tus compañeros, ¿no? O, por ejemplo, yo que hice la maestría en la Facultad de Psicología, en el área clínica, pues también, ¿no? Era como vasos comunicantes entre lo que se estaba estudiando, cada quien decidió que pedagogía, que grupos e instituciones, que psicología clínica o filosofía o historia, ¿no? Son las que ahorita yo me acuerdo, pero finalmente llegaban a ser parte del proyecto de grupalidad, ¿no? Del proyecto de grupalidad y del proyecto académico que nutría también a los alumnos, porque así como lo cuentas, era construir una atmósfera, construir un clima, una cultura, eh, donde estudiar era la forma de superar, la forma de progresar y de progresar todos juntos, ¿no? Como una comunidad, es decir, se hacía una escuela. Ujú. Entonces, ahora que, y a lo mejor ahí sí podemos aterrizar un poco los riesgos, ¿no? Yo me permitiría insistir en esto de los riesgos, porque además, como tú bien lo señalas, hay autores que lo ponen así, en los Sí. riesgos subjetivos también de los alumnos actualmente, cuando la escuela se convierte pues en este lugar de las individualidades. Sí.
en este momento, porque entonces aquel clima del que tú hablabas, aquella atmósfera, aquella cultura, ahora queda plagada así, ¿no? De un proyecto que articule a un cuerpo docente, no de un proyecto que articule a un alumnado y que lo vincule con los docentes, sino que queda todo parcelado, ¿no? No sé, Ujú. ahí, por ejemplo, en esos términos, si tú verías algo de los efectos en el alumnado de esto que no ha podido seguir o consolidarse como en su momento ocurrió con la generación de ustedes, que así como lo platicas, ¿no? Imagínate historiadores, filósofos, sociólogos, todo tipo de profesionales con los grados académicos, pues hacían aquel espacio súper rico, ¿no? En experiencias, en Sí, enfoques, en visiones. ¿Cómo ves el tema de los alumnos ahora sí, en esta nueva sí, escuela? eh, sí los veo poco acompañados, inclusive por ellos mismos, ¿no? Este, y por otra parte, también me parece que algo importante es que también, justamente al no haber ya las condiciones institucionales, se desdibujan, no digo que hayan desaparecido, afortunadamente no, pero sí se han desdibujado esos referentes de grupo académico, ¿no? En el que tú puedes ubicar, bueno, pues ese es el grupo que impulsa tales o cuales actividades académicas, ¿no? Conferencias, seminarios de titulación, proyectos editoriales, y en los que muchas veces justamente o tú los invitabas o los alumnos se acercaban o para preguntarte, oigan, ¿qué piensan abrir en el intersemestre, por ejemplo, no? Va a haber seminario de titulación, va a haber algún seminario de actualización, eh, y bueno, en la medida en que eso se va desdibujando, el acercamiento, si lo hay, es más bien como a título personal, ¿no? A ver, Irene, tú vas a hacer algo, ¿no? Este, no, no, como área, ahí sí yo te puedo ver como área, todavía nos resistimos a desaparecer como grupo, algunos, y procuramos tener actividades dirigidas a los alumnos y desde el referente de nuestra grupalidad, ¿no? Entonces, que no es fácil sostenerla, ninguna grupalidad es fácil sostenerla, ninguna. Pero yo creo que más bien ahora los alumnos piensan más que en referentes de grupos académicos, pues piensan en referentes de personajes, ¿no? Nada más de personajes.